Seguidamente, el secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, se lo invita para ocupar su lugar en el living, y al asesor legal de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, doctor Roberto Krochik, desarrollarán la temática referida a seguridad jurídica en la industria de la construcción. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que las reflexiones que han vertido los panelistas en el primer panel que se ha desarrollado esta tarde era para seguir escuchándolos y entendiendo la problemática que significa la vivienda digna en la República Argentina. Pero debemos seguir con el programa y a nuestro panel se lo ha denominado la seguridad jurídica. Es que el tema de la seguridad jurídica es un valor esencial dentro de los países civilizados y dentro de los países que tienen una organización institucional adecuada. Es por eso que el tema seguridad jurídica está inmerso en todas y cada una de nuestras actividades y en todas y cada una de las normas, decretos, leyes y reglamentos que se dictan, así como también en la actividad privada. Esto se asienta entonces sobre valores fundamentales de la vida institucional y para promover equilibradamente lo que es la justicia y la igualdad en libertad. Yo me voy a permitir presentar a nuestro expositor de hoy en muy pocas líneas, porque si no ocuparía casi toda la tarde para poder narrar o leer su currículum. El doctor Julio César Crivelli es abogado y fue premio universitario. Es especialista en temas de obra pública e infraestructura. Publicó numerosos trabajos en revistas especializadas sobre infraestructura, así como artículos periodísticos sobre temas económicos de actualidad. Hoy es consejero de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la Delegación de la Ciudad de Buenos Aires de la Cámara. Ha publicado enorme cantidad de libros jurídicos, así como novelas y poemas, y es presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, uno de los museos principales de Latinoamérica, y además ha sido designado en julio de este año como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Esto es absolutamente un resumido lo que es la vida y la obra de nuestro disertante de hoy. Ahora bien, doctor Crivelli, usted sabe que en noviembre del año 16 se publicó la ley 27328 de participación pública-privada. Esta ley brinda los lineamientos básicos para fomentar la asociación público-privada, o sea, entre el Estado Nacional y el sector privado, para desarrollo de infraestructura, servicios e investigación, amén de otros proyectos que puedan resultar de interés para la sociedad. Ahora bien, usted ha participado por la Cámara en las reuniones conjuntas de comisiones para el tratamiento del proyecto que luego fue convertido en ley. Y ahora la pregunta: ¿cómo ve usted la aplicación o la implementación práctica de esta ley en los distintos niveles o áreas del gobierno nacional, es decir, en la estructuración de las garantías, del riesgo cambiario, de las competencias, para llevar a cabo un emprendimiento de esta naturaleza? Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Con Roberto somos muy amigos de hace muchos años, compartimos
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara y debido a eso ha leído mi currículum con tanto entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la realidad es que el panel es sobre la seguridad jurídica y de algún modo la ley 27328, que para que todos estemos al corriente es sobre participaciones público-privadas, o sea, concretamente inversión privada en el sector público, inversión privada en infraestructura pública. Argentina tiene 70 años de atraso en infraestructura. Hoy comentábamos cuando llegábamos que antes en el puerto de Ibicuí se conectaba el tren, uno llegaba al tren y estaba la balsa en el puerto, eso era el planeamiento de la generación del 80. Desde esa época de Argentina tan avanzada, tan desarrollada en materia de infraestructura, que permitió transformar el desierto en la pampa gringa, con la inmigración. Lamentablemente hemos tenido un atraso muy fuerte que arranca hace unos 60, 70 años y progresivo. Actualmente existe una decisión política que ojalá se plasme en la realidad, eso depende de todos nosotros también, una decisión política de avanzar en materia de infraestructura y en materia de vivienda de una manera importante y profunda. En materia de vivienda seguramente se va a desarrollar esto durante los paneles de esta tarde, pero lo esencial es el desarrollo del sistema hipotecario que Argentina abandonó en los años 70 y del cual jamás nos debimos haber apartado. Por suerte se están poniendo los cimientos y las bases de un nuevo sistema hipotecario, como dijo recién Miguel Mariza, es un tema que ya está en marcha y que lo que tenemos que hacer es ver cómo lo mejoramos, cómo lo implementamos, cómo lo aceleramos. Este es el otro tema, el otro, digamos, los dos grandes bases de la infraestructura son la infraestructura social, donde lo primordial es la vivienda, y la infraestructura económica, los caminos, los trenes, los puertos, los aeropuertos. Bueno, en esto también Argentina tiene un atraso muy, muy grande que va a requerir fondos de todas clases, fondos de los organismos multilaterales de crédito, fondos del Tesoro y fondos privados. Y esta ley 27328 trata sobre esto, sobre los fondos privados. Y los fondos privados están inmersos en un marco esencial de seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, en Argentina hablamos mucho de la seguridad jurídica porque hay inseguridad jurídica. Somos profesionales de la inseguridad jurídica. En otros países no se habla de la seguridad jurídica porque es un valor sobreentendido. A nadie se le ocurriría hablar en Inglaterra sobre la seguridad jurídica, salvo los filósofos del derecho que tratan sobre estos temas tan abstractos. Pero en la práctica es una cosa que no se ve. En la Argentina hablamos todo el tiempo de este valor porque la realidad es que lo hemos vivido en todas las áreas, desde la microeconomía hasta la macroeconomía, desde las empresas hasta las personas. Todos vivimos en un marco de gran inseguridad jurídica. La seguridad jurídica se consigue con la civilización. La inseguridad jurídica es propia del estado de naturaleza. Les dejo a ustedes el predicado del lugar en el que estamos. Ahora, bueno, volviendo a estos contratos, la seguridad jurídica es un factor fundamental. Y el factor tan fundamental es importantísimo para obtener financiación, porque acá se trata de obtener financiación privada. Argentina tiene 2 o 3 dificultades grandes para obtener financiación privada, para nada invencibles, pero hay que ver qué comportamientos vamos a asumir. Si quieres continúo con esto. Sí, todo el tiempo que quieras. Nosotros tenemos algunas dificultades que hay que reconocer como base. La primera es que no tenemos un mercado de capitales. Acá Adelmo Gavi se fue, pero que es el presidente de la Bolsa, pero no tenemos un mercado de capitales. Y no tenemos cultura del mercado de capitales. Argentina, la sociedad mira a los especuladores del mercado. La palabra especulador es una mala palabra. Mira a los especuladores del mercado como si fueran Shylock, ¿no? En la libra de carne. Pero la realidad es que los grandes mercados de capitales son los que generan inversiones en la industria, porque finalmente los mercados financieros necesitan la economía real.
Entonces Argentina tiene un mercado de capitales muy chiquito. Para que ustedes se den cuenta, nuestros vecinos, Brasil y Chile, se han ocupado en los últimos 30 años, más allá de las ideologías de los gobiernos, de fomentar sus mercados de capitales. Y relacionándonos con el PBI, el mercado de capitales chileno es 3 veces el argentino y el brasileño 2 veces y media el argentino. Eso proveería de financiamiento propio. Si nosotros tuviéramos mercados de capitales, algunas obras, muchas obras de infraestructura las podríamos financiar desde acá adentro. Y entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que no tendríamos algo que mencionó recién Roberto, que es el riesgo de cambio. El riesgo de cambio es una de las cosas que más aterroriza a los financistas, y después vamos a ver un poquito qué herramientas existen qué instrumentos existen para cubrirlo. La segunda dificultad que tenemos es el riesgo país. Como a nosotros nos gusta portarnos mal y vamos por el 7º default, tenemos un riesgo país alto. ¿Qué significa el riesgo país? El riesgo país es la percepción que tienen los mercados de capitales del mundo de cuál es el comportamiento financiero de un país. Y es una percepción, o sea que es algo absolutamente subjetivo. Son millones de actores del mercado, nadie puede dirigir eso. Y solamente el buen comportamiento, ser bueno, portarse bien, ponerse en el lugar que uno le corresponde en la fila, levantarse cuando entra la señorita, y todo lo demás hace que uno de a poco vaya pudiendo bajar ese riesgo país. El riesgo país es importantísimo porque se expresa en puntos de la tasa de interés, y como dije al principio, todas estas obras de infraestructuras, la financiación privada es fundamental. Entonces, partir de un riesgo país alto es una desventaja que uno tiene en Argentina. Lo que en cambio nosotros podemos dominar como argentinos, como gobierno, como sociedad, es el riesgo propio del contrato. En eso sí podemos nosotros influir. Entonces nosotros tenemos básicamente estas dos dificultades, se podrían agregar otras, que son el riesgo reputacional, no sé cuánto, pero digamos, las dos dificultades estructurales son que no tenemos un mercado de capitales y por eso tenemos que financiarnos en moneda extranjera, y que tenemos un alto riesgo país y que por eso la financiación de arranque, la financiación básica, va a ser cara para Argentina. Cara. Este último punto es un punto muy importante, ¿no? Ahora, ¿financiar privado o financiar público? Bueno, no hay una O en el medio, es financiar público y financiar privado. Financiar público tiene generalmente la ventaja de que uno se financia un poco más barato, porque generalmente la financiación al privado, la financiación no soberana, es más cara que la financiación soberana. Financiar privado tiene la enorme ventaja de que no se anota la financiación en la deuda pública. Entonces, si no se anota en la deuda pública, el estatus económico, la salud económica para los mercados, la percepción de la salud económica es mejor. Entonces, a la pregunta público o privado, nada, es público y privado. Hay que financiar público y hay que financiar privado. Acá vamos a hablar de financiar privado. Financiar público es muy fácil. Emito bonos, los mando a la bolsa que más me guste, la de Nueva York, la de Londres, la que quiera, tomo la plata que me dieron y la invierto en las obras que quiero a través de un contrato de obra pública, como los contratos tradicionales que hemos venido haciendo. Otra manera, me endeudo con un organismo multilateral de crédito cualquiera y de vuelta hago una licitación pública, etcétera, etcétera. En este caso no es así. En este caso voy a tener que hacer una licitación donde voy a tener que entusiasmar, voy a tener que conseguir que los contratistas se interesen. Los contratistas se van a interesar de inmediato. Acá el problema no es conseguir contratistas que se interesen. Acá el problema es conseguir financistas que se interesen. Entonces, nuestro tema es ver cuáles son los temas de los financistas. Entonces, temas de los financistas. Dijimos el riesgo país, dijimos el mercado de capitales, dijimos que tenemos que recurrir afuera, y los financistas lo que van a tener miedo es de los riesgos. ¿Qué tratamiento le vamos a dar nosotros como país a los riesgos propios del contrato? Que, como dijimos recién, son esos riesgos que podemos dominar, esos riesgos que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, vamos al revés para que se entienda, los países altamente desarrollados no les preocupa nada esto,
porque como tiene una tasa de riesgo país ínfima, 1%, 1,2%, que a mí un financista privado me agregue medio punto más o 0,75 más porque yo le transfiero algún riesgo, no me importa nada. A lo mejor me resulta más cómodo transferir el riesgo. Pero acá eso no es así, acá arrancamos de 6,50 o de 7, de manera tal que cada medio punto es una cosa muy seria, porque si agregamos muchos medios puntos, puede ser que el costo marginal de la infraestructura sea suficientemente alto como para eliminar el beneficio marginal para la sociedad y entonces lo aconsejable ni siquiera construirla, lo cual es un disparate. De manera tal que lo que nosotros tenemos que conseguir es que el beneficio marginal de las infraestructuras sea mayor que su costo y para eso necesariamente hay que bajar el costo de la tasa de interés. Entonces, tema de los riesgos, porque finalmente todo riesgo tiene un costo, en la industria, en el comercio, en todo, ¿no? Cuando uno fabrica algo, uno tiene una fábrica de dentífricos, el riesgo es la tecnología del dentífrico, cómo se, ¿no? Si tengo competencia, si no tengo competencia, y eso define los costos, Lo mismo pasa en el comercio, ¿no es cierto? Los costos, la oferta, la demanda, el repago, el capital de trabajo, todo esto son los riesgos del comercio. Y el riesgo acá, el riesgo de financiar, bueno, el primer riesgo es qué va a pasar en la obra, ¿se va a construir la obra? O sea, ¿se va a terminar? Porque si no se termina yo no cobro. O sea, yo pongo plata y yo no sé si voy a cobrar. Entonces la primera solución que tenemos es un seguro. Los países lo que han hecho es inventar un seguro por medio del cual una compañía importante, muy importante, asegura que si la obra se detiene, no se cumple, ella pone el dinero que haga falta para que la obra se termine y el financista se queda tranquilo. Esta es una primera limitación en la que tenemos que pensar seriamente, porque esos seguros los van a conseguir las compañías argentinas y qué costo tienen para las compañías argentinas. Para una enorme multinacional extranjera a lo mejor esos costos son bajos, eventualmente son tan grandes que se pueden autoasegurar, pero nosotros no. Así que ahí tenemos un tema muy importante que tenemos que resolver con el gobierno sobre cómo se hace para facilitar estos seguros de un modo racional, de modo tal que los argentinos puedan también ser competidores como contratistas, porque si no, ¿cómo van a quedar? Van a quedar como constructores al servicio de un contratista que va a ser extranjero, ¿no es cierto? ¿No? Como subcontratistas. Así que ahí tenemos una primera pregunta. La segunda es enorme también, el riesgo de cambio, ¿no? Porque hay devaluaciones, hay inflación. Bueno, si el contrato no tiene explotación por usuarios, porque en estos grandes contratos privados hay dos clases. Los que tienen explotación por usuarios, típico caso una autopista por peaje, un ferrocarril por tarifa, etcétera, un puerto por derechos portuarios, o los contratos cuyo pago depende directamente de un fondo subsoberano del gobierno, como se hizo, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, donde se utilizó un fondo que se creó especialmente, se llama FODER, es un nombre poco afortunado para un fondo de garantía, pero así se llama FODER, pero le fue bien, pese al nombre, porque le fue muy bien, porque consiguieron un montón de ofertas a un precio récord de bajo, así que el famoso FODER está bastante bien estructurado. Entonces, bueno, tenemos los contratos con usuarios y los contratos sin usuarios, donde el que se compromete a pagar a plazos es el gobierno. Pero siempre se compromete bajo una garantía subsoberana, no compromete fondos del Tesoro con garantía soberana, sino que compromete un fondo que no se va a poder anotar en la deuda pública, ¿ok? Y esa es la ventaja del contrato. Entonces, cuando hay usuarios, el riesgo de cambio es muchísimo mayor, porque los usuarios naturalmente van a pagar en moneda corriente y yo voy a tener que convertir esa moneda corriente, yo como banco, como financista, voy a tener que convertir esa moneda corriente en dólares o en euros, o en cualquier moneda, digamos, internacional transable, lo voy a tener que convertir en esa moneda para devolver el préstamo. Bueno, ¿qué pasa si en el medio de devaluaciones? ¿Qué pasa si en el medio de inflación? Bueno, el gobierno ha dicho que va a asumir el riesgo de cambio, por lo menos lo ha dicho para las primeras concesiones que se van a licitar, que son concesiones viales.
ha dicho que va a asumir el riesgo de cambio, eso realmente es muy bueno. Después tenemos riesgos legales. Recién hablábamos de la seguridad jurídica. Nuestro país cambia muchísimo las leyes y además nos gusta cambiar toda la ley, nunca nos gusta modificar unas. Por ejemplo, teníamos que modificar algunas cosas que estaban anticuadas del Código Civil. Teníamos un Código Civil súper prestigioso, lo tiramos al diablo y hicimos uno nuevo. Ahora tenemos que aprender todo de nuevo y además junto con el Código Civil tiramos 150 años de doctrina, de jurisprudencia, todo listo. Ahora, eso pone nerviosos a los que ponen plata, porque a los abogados de los que ponen plata los ponen mucho más nerviosos todavía, porque tienen que haber una opinión y hay que firmar abajo. Entonces, el riesgo legal. El riesgo legal se expresa en dos vías principales, que son la legislación tributaria y la legislación laboral. Son dos cuestiones muy, muy importantes que naturalmente tiene que asumir el Estado. Y en este sentido, la ley 27328 podemos hacer alguna crítica, porque si bien no dice que no, para nada, tampoco dice firmemente que el Estado argentino como comitente absorbe el riesgo legal y el riesgo tributario. Así que esa es una cuestión complicada. Seguramente en los pliegos va a salir que lo va a asumir, porque si no es así, el costo de la tasa de interés se va a ir muy arriba. Veremos. Todavía es una incógnita. Y después está el riesgo ambiental. Los ambientalistas son capaces de inventar rápidamente cualquier cosa como para volverle loco la vida a un constructor. Entonces, los parámetros ambientales con los que se cotizó, por supuesto que tienen que estar asumidos en la oferta, pero esos parámetros ambientales pueden cambiar. La ecología es una ciencia que está aceleradamente en cambio y en evolución, y determinados parámetros en determinado momento pueden ser pobres, pueden ser escasos, y se descubre que son otros los que... Bueno, entonces el riesgo ambiental también lo tiene que asumir el Estado, no hay otra forma. Después finalmente tenemos el riesgo de caso fortuito, que generalmente se produce en la construcción, y que también debe ser asumido por el Estado. Ahora, ¿todos estos riesgos se pueden transferir al privado? Sí, la verdad que sí se pueden transferir. El único problema es el costo. Entonces, un país, frente a su situación, tiene que preguntarse, ¿soy como Alemania, que tengo toda la infraestructura construida y estoy buscando ahora pasar a la revolución tecnológica, y entonces lo que me está preocupando son contratos donde hay instalaciones tecnológicas nuevas, y esa es mi preocupación, pero los ferrocarriles los tengo todos, y tengo una moneda muy fuerte, y tengo un riesgo país casi inexistente, y tengo todo eso, bueno, a lo mejor puedo transferir muchos riesgos, y de hecho lo hacen. Ahora, en Argentina el dilema es transferencia de riesgos o más infraestructura. Yo creo que nuestro problema hoy es tener más infraestructura, no transferir riesgos. Por eso yo tengo mucho temor a cierta frivolidad que sucede cuando se copian modelos de países que han tenido mucho éxito con estos contratos, como Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, qué sé yo, o Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos que hacen contratos de esta naturaleza, y que sí, si uno lee los contratos, la verdad es que todos los riesgos están transferidos, todos, aún los más irracionales están transferidos. ¿Por qué? Porque se pueden asegurar barato, las compañías son enormes, los riesgos son bajos, porque la experiencia indica que los cambios legales abruptos en todos esos países no existen, siempre hay una evolución legislativa muy ponderada, muy avisada, los jueces nunca jamás aplican cuestiones retroactivamente, entonces digamos, hay situaciones que permiten transferir esos riesgos. Pero en Argentina, la verdad es que en este momento que recién nacemos este tipo de contratos, la verdad que no es muy aconsejable transferir estos riesgos. De nuevo, veremos, después averiguaremos, cuando el gobierno empiece a poner los pliegos en el mercado y veamos cómo ellos sienten que van a organizar este mercado, ¿no? Bueno, Julio, ¿se escucha?
Yo no sé si me atrevo a hacer la siguiente pregunta, porque estamos con un tema exclusivamente provincial. En la provincia de Entre Ríos se acaba de sancionar una ley, aún no promulgada, sobre un régimen de promoción al trabajo cooperativo destinados a cooperativas de trabajo. Esto implica que las cooperativas de trabajo, con los beneficios fiscales, impositivos y previsionales que tienden, van a entrar en una competencia absolutamente desleal con respecto a las empresas de la construcción. ¿Qué nos podés decir de esto si es que lo has analizado, lo has pensado? Sí, lo he pensado algunas veces. El tema de las cooperativas es un tema que se va repitiendo a lo largo de nuestro país, en la construcción. La Argentina, nosotros los argentinos tenemos una capacidad siempre de destrucción. Bueno, lo dijo él, de destrucción. El régimen cooperativo es muy útil en muchos países, hace falta que haya una cooperativa. Ahora, estas cooperativas, por ejemplo, las cooperativas financieras, son fábricas de dinero negro, fábricas de usura, competencia desleal digamos, de la financiación seria y honesta de los mercados. Sin embargo, las cooperativas financieras existen en Argentina desde que yo tengo uso de razón. Y no son cooperativas. Ustedes las conocen, todos las conocemos, porque todos alguna vez hemos tenido que recurrir a una cooperativa financiera, entre comillas, y sabemos que no son ninguna cooperativa. Tienen 1, 2, 3 dueños, son igual que una financiera. Y lo mismo pasa con estas cooperativas de trabajo. Si estos señores se reunieran para construir sus propias casas y pusieran cada uno su propio capital, el poco que tienen, para ir construyendo las casas, entonces se asociaran todos para construir las primeras 4 casas, con su plata, con su propio trabajo. Construyen las 4 casas, después juntan la plata, ¿no? Y bueno, eso sería una cooperativa de verdad. Esto es una cooperativa de mentiras. El único que pone la plata es el Estado, paga mucho más barato por todo lo que dijo recién Roberto, porque no tienen... y destruye a la industria competitiva, porque estas cooperativas de trabajo, entre comillas, no tienen ninguna capacidad de desarrollo tecnológico, de función. En el fondo son cosas muy, muy destructivas para la industria, es competencia desleal, y no es verdad que sean cooperativas, no es verdad que sean cooperativas. Así que yo, la verdad es que ojalá que no la promulguen la ley. Todo indica que sí, que va a ser promulgada, ¿no? Y además es economía negra a morir, porque todo esto no tiene ninguna bancarización, es todo, digamos, lo único que tiene bancarización es el cheque del certificado de obra de fin de mes. Después, adiós la bancarización, ¿no es cierto? Nos repartimos la plata. Y normalmente, de nuevo, son organizaciones, en el caso de la construcción, la experiencia que yo he vivido, o he visto, más que vivido, perdón, que he visto en otras provincias, no aquí, es que son altamente politizadas, hay un clientelismo político armado alrededor de estas cooperativas. Bueno, Milagro Sala salió por todos lados. Yo la verdad que deploro que esta experiencia se repita en Argentina, ¿no? Bueno, doctor, ahora otro temita. Vamos a referirnos a la cuestión de los desarrollos inmobiliarios dentro del nuevo modelo de acceso a la vivienda y los obstáculos a vencer. Sabemos que el derecho a la vivienda es un hábitat digno, comporta cubrir las necesidades urbanas y habitacionales para brindar satisfacción a los ciudadanos, en tanto que el déficit habitacional, sea por su escasez como la calidad insuficiente o inaccesibilidad a servicios y espacios aptos, es preocupación de todo y cada uno de los gobiernos de turno para promover una mejor calidad de vida de la población en el marco de un hábitat ambientalmente sostenible. Ahora bien, doctor, ¿cree usted que este nuevo modelo solucionará en parte el déficit habitacional? Y a este respecto, ¿cuáles son los principales obstáculos que han relevado en el seno de la Cámara y en las reuniones de la mesa sectorial que funciona en el ámbito del Ministerio de Gobierno
para que el sistema de crédito hipotecario que se implementará no se vea imposibilitado de desarrollarlo? Bueno, No sé si es muy larga la pregunta. no, está clarísimo. El sistema hipotecario, como bien se dijo hoy a la mañana, en el panel anterior, la Cámara viene bregando por este tema hace ya, ojalá que no sean 15 años, porque, digamos, cuando empezamos con esto, yo pienso que son menos, ojalá. Bueno, y me acuerdo que fue una convención en Rosario que por primera vez expusimos la idea de reinstalar un sistema hipotecario en la Argentina. Los sistemas hipotecarios funcionan sobre la base, digamos, sobre una base de realidad. El sistema de construir viviendas como obras públicas, donde los IPB las licitan con fondos de la nación y qué sé yo, es verdaderamente un sistema marginal que nunca pudo producir más de 34.000 viviendas por año en la Argentina. La verdad que frente a un déficit de más de 2 millones de viviendas es absolutamente irrisorio la productividad del sistema. No obstante lo cual, los gobiernos se resistieron muchísimo a instalar un sistema hipotecario. Este gobierno lo hizo, finalmente. La Cámara colaboró y trabajó muchísimo en eso. El sistema está funcionando muy bien desde el lado de la demanda. Cada vez la gente teme menos integrarse al sistema. El sistema implica tomar un préstamo hipotecario ajustado por inflación con una unidad que se llama UVA, bueno, lo deben conocer todos acá, más una tasa de interés con la cual compiten los bancos, 2, 3, 4%, que es la tasa de interés real sobre la cual prestan. Si el ajuste excede el 10%, hay una prolongación del plazo, de manera tal que no haya saltos demasiado abruptos en la cuota. La cuota baja ostensiblemente, porque ya no hay cobertura del banco, o sea que la cuota baja muchísimo, pero dramáticamente, y el acceso a la vivienda se vuelve mucho más importante. Del lado de la demanda esto está funcionando bien, la sociedad confía en esto, cada vez confía más, cada vez pide más préstamos y los bancos le dan más préstamos. Del lado de la oferta, no. O sea, del lado de la oferta, yo admito que es complicado, pero primero hubo cierto grado de incomprensión aceptable por parte del gobierno de los instrumentos que había que ir armando para que los bancos pudieran prestarle a un constructor, para que el constructor construyese las viviendas y las ofreciese en venta al sistema, digamos, al sistema hipotecario. Esos obstáculos en su mayoría fueron vencidos. Quedan algunos todavía, como por ejemplo que un banco no puede prestarle a una compañía más de 3 veces su patrimonio y que los bancos están exigiendo garantías por encima de la hipoteca de la tierra. En este momento yo creo que la dificultad más grande para el desarrollo, porque repito que del lado de la demanda el asunto lo veo andando a gran velocidad, del lado de la oferta, que es muy importante, las dificultades están, por un lado, en que los bancos no tienen personal entrenado para revisar estas operaciones, hace 20 años que no hacen préstamos hipotecarios, de modo tal que no hay nadie que adentro del banco que sepa nada de todo esto, tienen que armar departamentos especializados en este tipo de préstamos, tienen mucho miedo porque es asomarse a un negocio que existió en la Argentina muchísimos años, en los 70 prácticamente, cuando empezó la inflación muy alta, fue desapareciendo el crédito hipotecario en Argentina y fue siendo, entre comillas, sustituido por los planes Fonavi y todo ese tipo de cosas, que no sustituyeron nada porque producían mucho menor cantidad de viviendas. Entonces, no hay personal entrenado, los bancos le temen a este tipo de riesgos. Creo que lamentablemente es una cuestión de tiempo. Ellos están preocupados porque se dan cuenta que es importantísimo. Así que lamentablemente yo
lo que avisoro es que para el lado de la oferta, en este momento la respuesta la tienen los bancos. Fundamentalmente la tienen los bancos. Son ellos los que tienen que decir qué necesitan para que haya préstamos intermedios. Y es muy importante ver este tema porque estos sistemas hipotecarios, si uno ve cómo era Argentina cuando lo tenía, o cómo es Chile hoy, o cómo es Perú, o cómo es Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta que los grandes desarrolladores intervienen, pero ocupan normalmente un 10 o un 15% del mercado. La mayoría del mercado se forma con medianos y pequeños desarrolladores que hacen infinita cantidad de viviendas. Y entonces hay que especializarse en ese tipo de préstamos, que son mucho más chicos y son más difíciles, porque no tengo delante de mí una gran compañía, tengo delante de mí una empresa familiar por ahí, o una empresa de pocos accionistas, que es una empresa mediana, pero realmente los protagonistas de este sistema son esa clase de desarrolladores, no los grandes desarrolladores, que, repito, también intervienen, por cierto. Así que me parece que ese es el tema, ese es el problema, y es el problema que tenemos que resolver entre todos, pero donde el protagonismo central lo tienen los bancos del sistema. El Banco de Nación está haciendo un esfuerzo muy grande, hoy creo que va a estar acá Alejandro Henke, están haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a encontrar soluciones. Ojalá los demás, los bancos, los sigan, porque están encontrando algunas soluciones útiles, que en la práctica se verá cómo de bien funcionan y qué correcciones se requieren, ¿no? Y otro comentario, porque la última parte de la pregunta era si esto podía alcanzar para resolver el déficit. Bueno, la verdad es que los préstamos hipotecarios que se han diseñado sirven para resolver el déficit de clase media, inclusive de los niveles, de los deciles más bajos de la clase media. Pero si atravesamos esos deciles más bajos de la clase media, estos préstamos hipotecarios, tal cual están diseñados, no sirven. En Chile y en Perú no existen sistemas a donde el Estado financia viviendas y se las regala a las personas o se las vende en términos de... Existen siempre, todo se hace dentro del marco del sistema hipotecario, lo que aumenta es el subsidio. O sea, entonces hay una especie de procrear, pero un procrear mucho más amplio, donde en Chile se llega a financiar hasta el 50% del capital de la vivienda, con lo cual se llega a deciles, ya se atraviesa la barrera de los deciles más bajos de la clase media y se ingresa en los deciles, digamos, de las clases realmente de menores recursos. A ellos el sistema le ha dado más resultado que el sistema público. Habría que ver. Porque Argentina, recién se mostraron los índices de pobreza, habría que ver si se puede hacer eso o si hay que mantener residualmente el sistema de vivienda FONAVI o Plan Federal o como se le quiera llamar. Y también tenemos una transición, y esto es de interés para los constructores, en la que yo creo que mientras no resolvamos los problemas de oferta del sistema hipotecario, tenemos que seguir con estos planes federales y todo este tipo de cosas, porque si no, hasta que el otro se resuelva, si esperamos, en el medio va a haber un paréntesis, un bache donde no hacemos nada, ¿no es cierto? Bueno, gracias. También para los panelistas el agradecimiento y el presente que le entrega la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, a los doctores Crivelli, secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, y al doctor Krochik, asesor legal de la Delegación Entre Ríos. El agradecimiento al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por su acompañamiento a esta jornada. Destacar una vez más que ha sido declarada de interés legislativo y provincial por el gobierno de Entre Ríos.